Vamos a hacer esta simulación o sistema virtual en donde tenemos como entrada barcos cargados de mercancía que llegan a un muelle. En ese muelle se descargan, siendo este su proceso, y finalmente las salidas que serían los barcos descargados de mercancía. Tenemos aquí dos tablas, en una se presenta la probabilidad que hay de que lleguen de 0 a 5 barcos por cada día, donde vemos que lo más probable es que lleguen 3 barcos por día. Y en la segunda tabla en donde se muestra la capacidad de descarga que se tiene en ese muelle para descargar diariamente y vemos que hay un 50%, por ejemplo, de probabilidad de descargar 3 barcos, que es lo más probable. Entonces lo que vamos a hacer es capturar estas tablas y hacer sus distribuciones para hacer la muestra, ¿no? Aquí tenemos la palabra empírico. La palabra empírico significa que se toma en base a la observación. Entonces, en base a la observación se determina esa cantidad de barcos que llegan y esta cantidad de barcos que se descargan. Esta primera tabla es la tabla de entrada y esta es la otra tabla, ¿no? Aquí tenemos los intervalos de 0 al 13% que lleguen 0 barcos en un día. Aquí sería de punto 13, que es E2, y esta sería de B3 más D3, que sería punto 30% de que llegue un barco. De punto 13 a punto 30 de que llegue un barco. Entonces simplemente seleccionamos estas dos celdas, los tomamos de este punto y lo jalamos hacia abajo. Siempre aquí me tiene que dar el 1, ¿no? Que es el 100%. Aquí esta otra tabla donde se descargan los barcos, pues tenemos lo mismo. Tenemos aquí su tabla de intervalos de 0 a punto 0,5, ahí está. De punto 0,5 o 5%, que es L2, a más punto 15, que sería el punto 20, que sería en este caso I3 más K3. Ahí está, el punto 20. Seleccionamos estas dos celdas, tomamos este punto verde y lo jalamos hacia abajo. Ahí está. Entonces aquí vamos a copiar estos barcos descargados por día, se copian y se pegan aquí. Y lo mismo acá, los barcos que llegan al muelle por día se copian y se pegan acá. Ahí están las tablas ya correspondientes. Ahora, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a poner aquí modelo de simulación a 30 días, incluyendo su gráfica de estabilidad. Empezamos con el día, aquí, día 1 y 2. Lo centramos, aquí está centrado, y tomamos este puntito verde y lo arrastramos hasta el día número 30, que correspondería aquí a la celda A43. Ahí está. Los bancos pendientes del día anterior, en esta que es el primer día, pues es igual a 0. Ahí voy a digitar yo un 0 tal cual. ¿Por qué? Porque estoy empezando con el sistema, ¿no? Genero aquí un número aleatorio con su función de aleatorio. Y en este caso los barcos que van a llegar, pues va a ser igual al buscar valor de C14, que es el número aleatorio que acabo de generar, en la tabla que sería desde D1 hasta F7, congelados, coma 3, coma verdadero. Aquí, por ejemplo, me está dando un punto 1757, que es un punto 1757 está entre punto 13 y punto 30 y me devuelve un 1, que es el número de los barcos que van llegando. Ahí está, ese 1. Tenemos un siguiente número aleatorio, que es el segundo número aleatorio que voy a buscar en la segunda tabla para ver cuántos barcos se podrían descargar en mi simulación. Entonces aquí pongo buscar valor de E14, que es el segundo número aleatorio, de K1 a M6, congelado, coma 3, coma verdadero. Y tendría aquí ya la capacidad de descarga que tengo de ese barco, ¿no? El total de barcos a descargar en esta columna pues va a ser la cantidad de barcos que tengo del día anterior más los que llegan ese día.
Entonces ahí sería B14 más D14. La cantidad de barcos que voy a descargar es la cantidad menor entre los capacidad. Puedo descargar 3 barcos, sin embargo no me llegó ningún barco. Por ejemplo, en este día, pues es el número más pequeño entre esos dos valores. Entonces sería el mínimo de F14 a G14. Entonces, pues si tengo capacidad de descarga de 3 barcos, pero no me llega ningún barco, pues voy a descargar 0 barcos, lo que significa que voy a tener a la gente ociosa, ¿no? No van a hacer nada durante ese día. Y los barcos pendientes por descargar al día siguiente, pues va a ser simplemente 0, que en este caso son los barcos que tengo que descargar menos los que descargué. Acá, por ejemplo, en el día 2 tengo 3 barcos pendientes por descargar, pero descargué nada más uno. ¿Por qué? Pues porque nada más me llegó, tengo la capacidad de descargar un barco. Entonces aquí va cambiando conforme voy moviendo los valores, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, me queda un barco pendiente por descargar al día siguiente, que es el que voy a pasar para el día siguiente. A partir de B15 ya va a ser igual a I14. Sin embargo, aquí en el día 1, pues es un 0, ¿no? Aquí voy a tener un 0 y aquí ya va a ser igual a I14. Entonces ahora sí, puedo seleccionar todas estas celdas. A partir de aquí, tomo el puntito verde y lo arrastro hasta acá abajo. Ahí está. Me debe de quedar una tabla parecida a esta. Aquí en los estadísticos saco el promedio de la columna I, que sería de I14 a I43, y la desviación estándar que tengo de barcos pendientes para descargar al día siguiente, que en este caso sería desbest.m de I14 a I43. Aquí, por ejemplo, me da un promedio de 2.23 barcos que se quedan pendientes para descargar al día siguiente y una desviación estándar de 1.67 barcos que pueden quedar pendientes de descarga, ¿no? En este caso, el promedio es de 2.23, pero con una desviación estándar de 1.67 barcos, ¿no? Que es arriba o abajo del promedio. Entonces, finalmente sacamos esta columna, que es la columna K, en donde sacamos el promedio acumulado por día. Entonces, aquí la fórmula es igual a promedio de I14, 2 puntos, a I14, congelando el primer I14, ¿no? Ya que lo tengo así, tomo el puntito verde y lo arrastro hasta el último renglón o el día 30. Aquí me va a estar sacando el promedio acumulado. Por ejemplo, aquí me está sombreando desde I14 hasta I22 en este día, que es el día 9, ¿no? Entonces aquí me está sacando el promedio acumulado por día. Tomo desde K13 hasta K43 y pongo insertar, gráfico recomendado, selecciono la primera opción. Y ahí está, ¿no? Ahí está la gráfica de los barcos. Con control X lo elimino y lo pego en esta parte que tenemos aquí. Ahí están los barcos pendientes a descargar para el siguiente día, ¿sí? Entonces, bueno, esa es la gráfica de cómo se presenta este sistema. Aquí, como podemos observar, pues me está dando acá arriba ya otro dato, desde punto 3 en promedio y una desviación estándar de punto 6. Recuerden que eso va a estarse moviendo conforme yo vaya moviendo esta tabla, porque pues son números aleatorios que se van a generar. Y eso sería todo.